amigo. Y también es un gusto estar nuevamente con ustedes en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aunque pues en esta ocasión de manera virtual, ¿no? Las circunstancias de la pandemia nos obligan a hacer uso de la tecnología, pero pues qué bueno, esto es una muestra de lo que puede hacer la tecnología en diferentes ámbitos, y en este caso la educación, ¿no? Pues a lo largo de muchos años que he estado en la industria de las telecomunicaciones, me ha tocado vivir pues cambios bastante innovadores en cuanto a tecnología. Yo creo que a partir de los años 70, 1970 a la fecha, 2020, poco más de 50 años, pues se ha transformado completamente el mundo en cuestión de avances tecnológicos. Tenemos un gran avance en muchas áreas de la ingeniería, pues entre ellas la electrónica, la mecánica, la física, la química, etcétera, han tenido grandes desarrollos y grandes cambios. Y bueno, uno de los aspectos que actualmente es motivo de análisis, pues es la introducción de dispositivos inteligentes en las redes, tanto de automatización de procesos como de telecomunicaciones. Y en este caso, pues estamos hablando de los dispositivos de Internet de las cosas, ¿no? Voy a avanzar la siguiente diapositiva. Bueno, antes que nada, saludarlos. Creo que ustedes son estudiantes de la maestría en Ciencias de la Electrónica en la especialidad de automatización. Entonces, pues, bienvenidos a esta plática. Esperemos tener unos 35 o 40 minutos de la plática y después dedicar algunos minutos a algunas preguntas o comentarios que ustedes quieran realizar. Bueno, las siglas de Internet de las Cosas, pues son muy conocidas seguramente por ustedes. En inglés, pues vienen como IoT, y el significado pues es Internet de las Cosas. Bueno, ¿qué consideramos como Internet de las Cosas? Pues básicamente son todos los dispositivos que se pueden interconectar a una red de datos. Y estos dispositivos pues tienen un mayor o menor grado de inteligencia. Hay dispositivos muy sofisticados y hay dispositivos muy simples. Todos ellos con una conexión inalámbrica, generalmente, a una red de datos. Estos dispositivos pues tienen la particularidad de manejar cierto volumen de información para interconectar procesos industriales, para interconectar, permítanme un momentito, ¿no? Sí, discúlpenme. Entonces, les comentaba, bueno, en esta situación
el Internet de las Cosas cumple esa función, ¿no? De interconectar dispositivos inteligentes a redes de datos. En particular estamos hablando de sensores, actuadores y cámaras de video, monitores en líneas de producción en la industria, dispositivos personales como son teléfonos inteligentes, pulseras inteligentes, relojes inteligentes, equipo de cómputo, electrodomésticos. Actualmente, tanto refrigeradores, lavadoras y otros electrodomésticos pueden conectarse a una red de datos, televisiones, ¿no? De tal manera que esa información va a la red y esta información puede ser recibida en diferentes equipos para procesar la información. Lo mismo sucede en dispositivos en autos, en empresas hay edificios inteligentes. En el caso de las ciudades inteligentes, pues hay una gran cantidad de dispositivos que son interconectados a las redes de datos. Hay algunas proyecciones que se están realizando en cuanto al número de dispositivos que se van a interconectar a las redes. Estimaciones que van desde 3 a 4 veces más dispositivos que el número de personas que habitamos la Tierra, ¿no? Estamos hablando de números del orden de los 21,000 millones de dispositivos conectados a diversos tipos de redes. Es una cantidad impresionante de dispositivos que van a estar interconectados para diferentes funciones. Estamos hablando precisamente de el tema que ustedes tienen en su maestría, que es la automatización industrial. Ahí hay una cantidad de dispositivos interconectados a los procesos industriales para la automatización de procesos industriales. En redes de administración de energía eléctrica, se están utilizando y se van a utilizar cada vez más dispositivos para medir la cantidad de energía, para hacer la medición en diversas partes de las empresas, de los edificios, etcétera. En la industria automotriz, pues ni se diga, ¿no? También hay muchos dispositivos que se están conectando en las empresas, en las líneas de producción del área automotriz. Otra área también donde hay un buen número de dispositivos interconectados y que seguirán avanzando es en la prevención de la salud, ¿no? En esa área, pues, dispositivos que estarán midiendo diferentes parámetros de una persona, su temperatura, su frecuencia cardíaca, etcétera, y de esta manera enviar esa información a un hospital donde estén analizando al paciente de manera remota. En la agricultura, en los países más industrializados, su agricultura es muy automatizada. Entonces tienen dispositivos instalados en tractores, en desgranadoras, en muchos equipos de corte industrial en la agricultura. Y bueno, ni se diga también en el transporte, ¿no? El transporte, tanto público como privado, pues es un área donde seguramente van
a utilizarse muchos dispositivos inteligentes de este tipo, sobre todo en flotillas de empresas para el control de sus vehículos. También en la parte de el transporte público, ¿no? Para medir la cantidad de kilómetros recorridos, para medir la cantidad de combustible que se está utilizando, etcétera, ¿no? En particular, en la parte de procesos, automatización de procesos, pues ahí la proyección, la planeación de una red para automatización de procesos industriales es bastante interesante por el número de dispositivos que se tienen que interconectar. Hay empresas que tienen varias cadenas de producción de diferentes características y cada una de ellas requiere una particular planeación en cuanto al número de dispositivos y las funciones que realizarán los mismos, ¿no? Mediciones diferentes a lo largo de una línea de producción. Y bueno, esto seguramente va a redundar en una mayor productividad. Mientras más automatizados están los procesos, pues se incrementa la productividad, se reducen los costos, se puede garantizar una mayor seguridad en las operaciones que se realizan en las líneas de producción y seguramente puede impactar en la expansión del mercado de esas empresas con mayor automatización. Asimismo, seguramente también impactará en el desarrollo de nuevos productos. Entonces, la planeación de una red de automatización de procesos con dispositivos inteligentes es un reto bastante fuerte en cuanto al tema de ingeniería, ¿no? Tenemos que decidir ahí si utilizar redes propias, es decir, una red de datos propia de la empresa, o alquilar redes públicas o redes de otras empresas. O sea, ahí se tiene que hacer un análisis para ver qué es lo más conveniente para no afectar el aspecto económico y de eficiencia de la empresa, ¿no? Algunos otros aspectos que se pueden manejar en las empresas, pues es el rastreo, la geolocalización, tanto de sus unidades de transporte como de las personas o de los equipos de medición dentro de la empresa y de los productos también. Hay una gran cantidad de empresas que van dando un seguimiento a sus productos a lo largo de las diferentes etapas de la producción. La producción misma, el almacenamiento, el transporte de las mercancías, etcétera. Entonces, todas esas etapas pueden ser rastreables con dispositivos inteligentes. Y bueno, otro aspecto importante también es la facturación en tiempo real, sobre todo en puntos de venta, donde llegan los productos de una empresa y quieren facturar en tiempo real. Entonces, cada uno de estos aspectos son motivo de análisis, de planeación en la automatización de procesos con dispositivos inteligentes. Algunas aplicaciones en la industria, aplicaciones del Internet de las Cosas en la industria,
pues está, como lo comenté hace un momento, en las líneas de producción industrial. Ahí es una línea donde seguramente habrá una gran cantidad de dispositivos conectados a redes de datos. Aquí el aspecto de planeación de la red pues va a tener diferentes aspectos. Uno es el objetivo de la red. Es muy importante definir qué se va a hacer con la información que se maneje, cuál es el objetivo en cuanto a la información final de esos dispositivos que están conectados a la red. El grado de inteligencia de la red, la topología. Hay diferentes topologías para el manejo de datos en una red, desde una topología estrella, una topología en malla. Todo depende mucho cómo están distribuidos las operaciones en la industria para decidir qué tipo de red es la más adecuada. Otro aspecto que comentaba es en cuanto a la infraestructura, que puede ser construir una red propia. También depende mucho la ubicación de las diferentes plantas de una empresa. Puede tener una oficina matriz en una ciudad y plantas en otras ciudades. Entonces ahí es un análisis de si crear una infraestructura propia para interconectar las plantas de producción, o bien alquilar infraestructura a empresas que pueden proporcionar las telecomunicaciones necesarias para interconectar esas plantas. También depende mucho de la cantidad de datos que se vayan a generar en las empresas y hacia dónde va a fluir la información, ¿no? Estos volúmenes que se van a generar o que se generan ya en muchas plantas industriales automatizadas, pues decidir si van a una oficina matriz, si son procesadas en la misma planta. Todo ello requiere una planeación de la red y el estudio de las líneas de producción de las diferentes plantas. En la parte de telecomunicaciones, bueno, los retos están en diferentes etapas. Tenemos en una red de datos, una red de telecomunicaciones, tenemos diferentes etapas. Está la etapa de conmutación, la etapa de transmisión y la etapa de distribución de las señales. En la parte de conmutación, pues el mayor reto es el manejo de la velocidad de los paquetes de datos que se generen en las empresas, en las plantas, donde se vayan a utilizar los dispositivos IoT. Sí, aquí cada vez más tenemos hacia mayor velocidad de paquetes de datos, el manejo de video, si son procesos donde se tenga que estar supervisando por video la línea de producción, pues eso genera una gran cantidad de información que requiere ser procesada a una gran velocidad. Entonces ahí las centrales de conmutación de datos pues deben estar planeadas para manejar esas grandes cantidades de paquetes de datos a una velocidad bastante rápida para garantizar los procesos. Por ejemplo, si estamos hablando en medicina de estar supervisando o estar
practicando una operación a distancia, entonces la latencia de las redes debe ser muy, muy baja para poder garantizar casi una operación en tiempo real, ¿no? Entonces, ese es un gran reto en esa parte. En la parte de transmisión, el mayor reto viene en cuanto al ancho de banda. Cada vez más información se maneja y esto requiere un mayor ancho de banda, ¿no? En esta parte va a ser muy importante cómo se emplee el espectro radioeléctrico para poder garantizar anchos de banda suficientes para el manejo de ese gran volumen de información que se va a requerir. Y bueno, finalmente en la parte de distribución de señales, por ejemplo, de una radiobase hacia los diferentes dispositivos, ahí un reto muy importante es la inteligencia que tengan esos nodos, ¿no? Mientras mayor grado de inteligencia manejen, el procesamiento de la información puede ser local y la parte de transmisión se reduce en cuanto al volumen de información. Esto es que, por ejemplo, en una planta industrial, si hay diferentes procesos y cada proceso genera cierta información, en ese punto sea tratada la información para tener ya algunas conclusiones de esa información y mandar solamente a la oficina matriz o al punto central la información más representativa, ¿no? Y no mandar todo el volumen de información a un punto central que requiere un gran transporte de información. Entonces todo eso va a ser un reto interesante en cuanto a la inteligencia y seguridad que reporten los nodos en la distribución de señales. Bien, muchos de estos procesos, de estas conexiones de los dispositivos, pues la gran mayoría son dispositivos que utilizan el espectro radioeléctrico, o sea, dispositivos inalámbricos. La mayoría tienen esta característica, ¿no? Hay otros dispositivos que pueden conectarse directamente a los nodos de las redes de datos, pero la gran mayoría son dispositivos inalámbricos. Y entonces aquí estamos hablando de hacer un uso muy eficiente del espectro radioeléctrico. Hay bandas muy codiciadas por sus características y que van a ser muy competidas en los diferentes países. Recordemos que el espectro radioeléctrico es un recurso finito, es un recurso que una vez que se utiliza una banda de frecuencia en una localidad, en un área, pues no se puede utilizar por otras empresas o por otras aplicaciones. Entonces, sí es muy importante hacer una planeación a nivel nacional, una planeación como país, de cómo se va a distribuir el espectro en función de las diferentes actividades y requerimientos que se requieren tanto en la empresa como en la parte pública, en la parte educativa, en la parte de investigación, etcétera, y poder dar un uso muy eficiente a los diversos rangos de frecuencias, ¿no? Les comentaba que de los años 70
para acá, pues se ha transformado completamente el uso del espectro radioeléctrico. Por ejemplo, originalmente las grandes redes de telecomunicaciones en los países eran con sistemas de microondas y sistemas satelitales. Todavía se siguen utilizando, desde luego, pero en algunos países ya se utilizan como respaldo a las redes de fibra óptica. Esto ha cambiado completamente el esquema, porque muchos servicios que, por ejemplo, la televisión y la radiodifusión, que eran completamente señales al aire, pues ahora se manejan mucho de manera cableada, ¿no? En empresas privadas que manejan las señales de televisión y se entregan de manera privada. Sigue habiendo, desde luego, la transmisión al aire, pero ya no se utilizan todas las bandas que se utilizaban o que estaban concesionadas inicialmente. Entonces, se han liberado partes del espectro, por ejemplo, la región de los 600 a 900 MHz que está ahí en la lámina, se utilizaba para servicios fijos de televisión. Al ser liberado, pues ahora su uso se está yendo hacia otras aplicaciones. Por ejemplo, en esta banda está la red de Altán, la red compartida, donde se vayan a llevar servicios de Internet a las regiones alejadas del país. ¿Por qué se escogió esta banda? Pues porque tiene una cobertura amplia. Las señales de menor frecuencia pueden cubrir un área mucho más amplia, pero las capacidades, es decir, los anchos de banda de las portadoras en esas bandas son menores y no se pueden manejar grandes volúmenes de información. Entonces, sí requiere analizar cuál va a ser el uso, si va a ser para darle preferencia a la cobertura o darle preferencia a la capacidad, como sería el caso de las bandas de más alta frecuencia. Por ejemplo, se está estudiando en muchos países el uso de la banda de los 26 a los 40 GHz para diferentes aplicaciones, por ejemplo, para interconectar dispositivos de vehículos inteligentes con centros de datos y poder llegar al uso de automóviles autónomos, ¿no? Esa es una de las tendencias. Desde luego, aquí estamos hablando de distancias muy cortas. Estamos hablando de metros, decenas de metros, hasta centenas de metros, ¿no? Lo que no podemos, es decir, aplicaciones donde los dispositivos tienen que estar muy cercanos para poderse interconectar. Y en el caso de los 700, 900 MHz, pues estamos hablando de kilómetros de alcance de la señal, ¿no? Y en la parte intermedia, bueno, hay otras bandas sumamente peleadas porque cubren tanto la parte de cobertura como la parte de capacidad, ¿no? En estas bandas del orden de los 2, 3, 4, 5 GHz, pues se encuentran la mayor parte de sistemas telefónicos de telefonía celular. Entonces son bandas muy, muy peleadas, ¿no? En nuestro país, bueno, les comentaba que ya se liberó esta parte de los 600 a 700 MHz y su uso va a ser para la red compartida. Una característica aquí es que pueden ser bandas de uso libre o bandas de uso reglamentado. Entonces,
las de uso libre generalmente son redes de baja potencia, ¿no? Sus dispositivos son de baja potencia. Otras bandas que también se están, digamos que, liberando en muchos países es la banda de los 800, 900 MHz, en la que originalmente estaba la telefonía celular de las primeras 2 hasta la tercera generación. Entonces, en estas bandas se utilizó mucho esa parte de la telefonía celular. Actualmente está emigrando la telefonía celular hacia bandas más altas, de los 2, 3 y 4 GHz. Por ejemplo, una banda muy peleada actualmente es esta de los 6 GHz, que va aproximadamente del 5.9 a 7.1 GHz. Ahí tenemos alrededor de 1200 MHz para el uso de diferentes servicios. ¿Sí? Aquí es un gran ancho de banda que se puede utilizar de manera muy eficiente para diferentes aplicaciones. Todavía no está liberada en México ni en muchos países. Se está esperando a ver hacia dónde se inclina esta tendencia, ¿no? Una disculpa, perdón. Bien, les decía entonces, esta banda está próxima a liberarse y ahí la tendencia es hacia la parte de servicios reglamentados o servicios de uso libre. ¿Sí? Es una de las tendencias que tiene esta parte. Bien, en el caso específico del uso del espectro para Internet de las Cosas, pues depende mucho de las aplicaciones que vaya a tener la red de esos dispositivos. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa de corte eléctrico, de suministro eléctrico, pues seguramente estos dispositivos se pueden instalar en medidores, los pueden llevar las personas que estén haciendo los registros en las casas, en las empresas, y ahí el volumen de información va a ser muy bajo, es decir, van a ser ráfagas de datos no constantes, sino esporádicos, y entonces pues se pueden utilizar redes de baja potencia con diferentes tecnologías, ¿sí? Puede ser de banda angosta, Internet de las Cosas para banda angosta, de LTE, o puede ser LoRaN, una tecnología LoRaN, y otras donde son dispositivos de baja frecuencia y de bajo volumen de manejo de datos. Entonces depende mucho de las aplicaciones
para el uso, qué parte del uso del espectro se va a solicitar o cuál parte del espectro va a autorizar la dependencia, en este caso el IFETEL, para esas bandas en estas aplicaciones. Bien, en el caso de la banda de 6 GHz que les comentaba, pues hay dos tendencias. Uno, hacia el uso de tecnología Wi-Fi, uso libre. Aquí estaríamos hablando de uso libre de la banda en interiores. ¿Sí? Dispositivos generalmente de corto alcance, y las empresas que están pujando por esta parte del espectro, pues son principalmente Facebook, Google, empresas de ese corte, donde ofrecen diferentes tipos de contenidos. Es fuerte la presión que están haciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se liberó esta banda de 6 GHz y fue para Wi-Fi 6 precisamente. Entonces ellos le dieron mayor importancia a las empresas de contenidos que a las empresas telefónicas, ¿no? La parte opuesta, la otra parte que está solicitando esta banda de 6 GHz, pues son las empresas telefónicas, ¿no? Grandes empresas como AT&T, Telefónica, América Móvil, etcétera. Y generalmente para dispositivos de telefonía celular, ¿no? En exteriores, el uso de dispositivos en exteriores. Aquí, pues, alcances mayores, ¿no? Aquí en Wi-Fi pues, son alcances muy cortos, distancias cortas, pero en el caso de telefonía celular, pues sí estamos hablando de alcances medios, ¿no? Por lo menos 3, 4, 5, 10 kilómetros entre radiobases. Y las empresas que están solicitando el uso de esa banda, pues son las telefónicas, ¿no? Entonces hay, digamos que un enfrentamiento entre Wi-Fi 6 y 5G, la tecnología 5G, en cuanto al uso de esta banda. Les comentaba, en Estados Unidos ya se liberó esa banda, y en el resto de América Latina, todavía no se da una tendencia. En algunos se plantea que la mitad de la banda sea para una tecnología y la otra mitad para la otra tecnología, ¿no? Entonces estaremos hablando de 600 MHz para Wi-Fi y 600 para 5G. Ahí pues hay que analizar si esos 600 son suficientes para las aplicaciones que van a requerir todas estas redes de dispositivos IoT, ¿no? Ese es un análisis que se tiene que realizar. Bueno, ya casi estamos llegando al término, y pues como en toda nueva tecnología, todos estos dispositivos tienen tanto su lado positivo como su lado negativo, ¿no? Entonces hay riesgos y hay aspectos no previstos. Por ejemplo, está pendiente una reglamentación. No hay una reglamentación, apenas está en proceso, para la tecnología IoT. Y al no haber esa reglamentación, pues tampoco hay una estandarización de los fabricantes. Hay dispositivos de muchos tipos de fabricantes. Entonces eso hace que en las redes pues haya dificultad para conectar dispositivos de diferentes marcas. Por otra parte, hay dispositivos muy bien preparados para la seguridad, para la ciberseguridad, y hay algunos muy simples, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un reloj inteligente que tiene el mínimo de aspectos de seguridad,
pues puede ser interconectado a una red de datos y puede ser un punto vulnerable en la parte de seguridad, ¿no? Y hay otros que vienen muy bien preparados para precisamente un estándar de una alta calidad en la seguridad. Pero bueno, al no haber una reglamentación todavía a nivel global, pues no se tiene todavía contemplado el aspecto de la seguridad. Por lo tanto, pues son soluciones fragmentadas, ¿no? Hay redes que no tienen completo el esquema, ya sea por falta de seguridad, por una reglamentación pendiente. Y en cuanto al aspecto de la automatización en particular, pues representa un desplazamiento de personal, de cierto tipo de personal en las diferentes empresas, que va a tener que moverse ese personal hacia otras tareas que los dispositivos automatizados van a desplazar, ¿no? Operadores en líneas de producción, personas que hacen la labor de contestar teléfonos o todas las, digamos que situaciones donde son repetitivas, pues son susceptibles de ser automatizadas y son susceptibles de desplazar a esas personas hacia otras, hacia otras tareas donde van a requerir otra capacitación o reconvertir su formación profesional para saltar a esos otros puestos que se van a requerir, ¿no? Bueno, otra parte es, imagínense la cantidad de dispositivos que estamos hablando. Hablábamos de miles de millones de dispositivos. Bueno, pues eso va a requerir un uso de recursos naturales enorme, ¿no? Estamos hablando de litio para las baterías, estamos hablando de germanio y silicio para los dispositivos electrónicos. Actualmente, por ejemplo, hay una escasez de germanio y de silicio y ha retrasado la entrega de chips a nivel mundial. Y eso ha retrasado a muchas empresas, en particular las empresas automotrices se han visto afectadas por esa escasez de esos recursos. El litio es otro de los recursos claves de los autos eléctricos en un futuro y las grandes baterías que requieren estos dispositivos. Entonces, ese es otro punto a analizar, ¿no? Y bueno, finalmente, el impacto al medio ambiente, ¿no? La gran cantidad de basura industrial que se genera es enorme, ¿no? Es enorme. Actualmente, que no estamos llegando todavía a estos niveles de conexión de dispositivos, pues ya se genera una gran cantidad de basura industrial, teléfonos celulares, televisores, tabletas, equipos de medición en las industrias. No se diga en la parte de satelital, hay una gran cantidad de satélites ya en desuso, orbitando alrededor de la Tierra, etcétera, ¿no? Entonces el impacto al medio ambiente es enorme, es otro de los temas que se tienen que analizar. Tenemos que reconvertir muchos de nuestros hábitos y de nuestros procesos industriales, hacer una economía circular donde se reaprovechen todos estos elementos que se están utilizando y disminuir el impacto al medio ambiente, ¿no? Cada vez el calentamiento global produce fenómenos atmosféricos mucho más violentos, huracanes más violentos,
lluvias más intensas, desbordamiento de ríos, etcétera. Entonces, pues sí, es un tema a analizar en todas las tecnologías, ¿no? No nada más en esta, sino en todas las tecnologías. Bueno, muy bien, pues con esto cerramos esta plática. Ojalá haya sido de su agrado la plática. Para los estudiantes, principalmente de la parte de automatización, pues es un tema interesante el ver cómo van a ser estos procesos y cómo se van a insertar este tipo de dispositivos en esos procesos. Pues muy bien, agradezco mucho su atención y estoy abierto a las preguntas o comentarios que quieran realizar. Muchas gracias, maestro Roberto. Muy interesante su charla. A los que están conectados, ya saben la dinámica. Si quieren hacerle una pregunta a nuestro invitado, por favor levanten su manita virtual para poder hacerlo de forma ordenada. Y bueno, mientras se animan a preguntar, profe, yo nada más quisiera hacer un comentario, ¿no? Me llamó mucho la atención que en su plática, en la última parte, menciona el problema ambiental, que sin lugar a dudas el IoT tendrá que ir pensando en ello, porque si hoy en día hay 21,000 dispositivos, 21,000 millones, ¿no?, de dispositivos conectados, pues obviamente estos, si bien su tiempo de vida se espera que sea más largo que otros, pero en algún momento tendrán que perecer, ¿no? Y habrá que hacer algo con esos 21,000 millones de basura que se va a generar, ¿no? Entonces me llama la atención porque es algo que casi no se habla, ¿no? En los foros donde se discute sobre el IoT se le da más el énfasis en la parte tecnológica, en la parte de las posibilidades que se tienen con este tipo de tecnología, pero al menos en las que yo he estado, pues no se hace esa reflexión, ¿no? De, bueno, también tenemos que pensar qué vamos a hacer, ¿no?, con esos dispositivos cuando estén en desuso, ¿no? Entonces eso me llama mucho la atención. Tenemos aquí a Alfonso con una pregunta. Adelante, Alfonso. Sí, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su tardes. plática y tenía una duda. Mencionó que ahorita en México no se ha estandarizado esta parte de los 6 MHz para el 5G, ¿no? Que había una lucha entre Wi-Fi 6 y 5G, ¿verdad? Así es. Algo se mencionó, ajá. Es 6 GHz, ¿eh? 6 GHz. Sí, me confundí. Sí. Sí, 6 GHz. Entonces, Sí. esta otra aplicación que no es para telefonía, ¿para qué se está utilizando? ¿Por qué no se puede usar solo para telefonía o qué aplicación tiene esta otra parte? Bueno, actualmente esa banda está compartida entre sistemas de microondas de alta capacidad y sistemas satelitales. Por ejemplo, en el enlace satélite estación terrena, la bajada de la estación terrena hacia el satélite es en 6 GHz. Entonces, una buena parte de esos 6 GHz están utilizados para conexiones satelitales y para radioastronomía. Hay otras bandas que también se utilizan para enlaces satelitales, como son la de 11 y 14 GHz, que actualmente están teniendo mayor ocupación que esta banda de 6 GHz. Por eso es que está tendiendo a liberarse esta parte de la banda, ¿no? Ok, entiendo. Y los Entonces, sistemas de microondas están siendo sustituidos por fibra óptica. Por ejemplo, un sistema en México-Puebla, que antes era un sistema de alta capacidad de microondas a través de Paso de Cortés, México, Paso de Cortés, Puebla, pues ahora hay una fibra óptica, bueno, hay muchas fibras ópticas de diferentes empresas entre México y Puebla, ¿no? Entonces se libera esa parte de los sistemas de microondas y se reutilizan para estas nuevas aplicaciones.
Ok. Muy bien. Por ejemplo, no Muchas sé, gracias. ¿qué Ujú. creen ustedes que sea más importante? Sí. ¿Utilizar el Wi-Fi en interiores o utilizar el 5G en exteriores? Imagínense que ustedes, ¿qué utilizan más? ¿Su teléfono celular fuera, Ujú. en el exterior, o están conectados dentro a una red Wi-Fi? Uy, pues sí. Para el teléfono es más útil tener el 5G, pero para tareas ya más pesadas, navegar por internet, descargar archivos, pues es muy importante también tener Wi-Fi en casa, ¿no? Claro. Entonces, Sí, ambos servicios son sumamente importantes, ¿no? De ajá. ahí esta gran rivalidad entre estas dos tendencias. Pero bueno, yo Ok. creo que en México va a ser más razonable el uso, y creo que va a ser la mitad para una tecnología y la mitad para otra, ¿no? Creo que Ok. va a ser la tendencia. Sale, vale. Muchas gracias, doctor. Sí. Gracias, Alfonso. Tenemos también aquí a un invitado, Velázquez. Adelante, Velázquez, perdón, pero no veo tu nombre. Adelante. Buenas tardes. Bueno, me llamo Cristian, pero no pude acceder con mi otro correo. Este, bueno, yo tengo una pregunta porque hace como por el 2017 trabajé con un proyecto que estaba un poco orientado al Internet of Things. Sí, Eh, bueno, mi duda es bueno, el problema que tuve principalmente con este trabajo, más allá del desarrollo, porque bueno, yo trabajé con un embebido llamado Electric Inn. Y bueno, más allá la dificultad con la cual trabajé con este embebido, fue bueno, al menos lo que yo veo hoy en día y que creo que es la deficiencia y va un poquito hacia mi pregunta, es la infraestructura, porque donde iba a estar implementado este proyecto, la capacidad del Internet no era óptima. sí. Entonces, de ahí viene mi pregunta, ¿a cuántos años cree usted que tal vez México pueda tener una buena infraestructura para ya trabajar de lleno con este tipo de proyectos? Pues la verdad estamos un poquito retrasados con respecto a otros países en la tecnología, por ejemplo, la 5G y el desarrollo masivo de Wi-Fi, pues se ha retrasado precisamente por la liberación de este uso del espectro, ¿no? De los diferentes rangos del espectro, no nada más la banda de 6 GHz, otras bandas que también se pueden utilizar para este tipo de aplicaciones. Y en ese aspecto, pues yo creo que el mismo mercado va impulsando, va presionando para que las autoridades eh, empiecen a liberar el espectro, ¿no? El espectro radioeléctrico. En cuanto a la aplicación que mencionaba, pues no sé si sea una aplicación que haga uso de la red pública, es decir, a través del Internet público, o sea una red privada, porque es muy diferente, ¿no? En una red privada, pues el cálculo de la capacidad está en función del proyecto que se esté realizando. Y si es una red pública, pues sí habría que ver el servicio que se está utilizando de esa red, ¿no? Si está alejada de la radio base, si está en una zona geográfica donde la señal no llega con suficiente intensidad, etcétera, ¿no? Habría que analizar esos aspectos. Ok, gracias, Doc. Sí, de nada. Muy bien, ¿algún comentario más o alguna pregunta que quieran hacerle al maestro Roberto? Me parece que ya no. Bueno, pues le agradecemos, maestro, por su charla.
estos temas son muy apasionantes, muy interesantes y se prestan mucho para la reflexión, no solamente para la parte tecnológica y de aplicaciones, sino también para la parte de impacto del medio ambiente y de posibles salidas transversales que tienen todo este tipo de tecnologías, ¿no? Claro. Idealmente, se piensa en el despliegue comercial, se tienen en mente algunas aplicaciones, pero sobre la marcha, conforme se van utilizando, pues se les encuentra también algún otro tipo de utilidad. Eso también va a ser muy interesante, ¿no? Para el caso de IoT, que es lo que nos puede ofrecer además de lo que se tiene proyectado. Claro. Muy bien, maestro, pues le agradecemos mucho por su charla. Lo vamos a volver a invitar en el futuro, si usted está de acuerdo, para que nos comparta más acerca de sus proyectos, de su visión, de lo que tiene, de, bueno, los temas que forman parte de su área de expertise. Y en breve le hago llegar la constancia de participación por su charla del día de hoy. Bueno, a ustedes los felicito por este tipo de seminarios que están llevando y pues me parece que es muy, muy educativo para todos, ¿no? Los felicito y que sigan teniendo éxito en sus estudios. Y un gusto en saludarte, Luis Abraham. Sí, profe, igualmente para mí también es un gusto cada que tengo oportunidad de platicar con usted. Esperemos que en el futuro, cuando la pandemia lo permita, pues podamos hacerlo en vivo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, bien, hasta también luego. Gracias. Okay, gracias. Hasta luego, sí, hasta luego. También muchas gracias a todos los chicos que se conectaron al seminario del día de hoy. En breve les estaré compartiendo la información del seminario del viernes de la próxima semana. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Buena tarde a todos. Saludos. Muchas gracias, doctor. Buena tarde. Buena tarde.